Bien, Dios le bendiga, queridos hermanos. Estamos hoy transmitiendo esta clase de escuela bíblica de manera virtual, ya que todos estamos en nuestras casas, pues recluidos debido a la enfermedad que tenemos con el COVID-19. Y lo mejor que podemos hacer ahora, por ahora, según el informe de nuestras autoridades, es quedarnos en casa. Así que hoy vamos a estar trabajando con nuestra lección número 10 del material El Expositor, que es la que corresponde para nuestra iglesia. Y si usted no es de nuestra iglesia y está viendo esta transmisión, pues bienvenido sea. Vamos a disfrutar de esta clase donde vamos a mencionar los puntos claves de esta lección. Estaremos hablando sobre la diferencia de la gracia y la ley y cómo la iglesia primitiva tuvo que enfrentar una decisión clave para poder realizarla. Así que vamos a trabajar con el tema que es la gracia de Jesucristo y su rol indispensable en la obra. El pensamiento central que tenemos para el día de hoy es que los líderes de la iglesia primitiva fueron guiados por el Espíritu Santo para entender que tanto judíos como gentiles son salvos por la gracia del Señor Jesús. El texto áureo está en Hechos capítulos 15, versículo 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Y vamos a definir claramente cuáles son los objetivos de nuestra clase, que son tres y dicen: analizar la diferencia entre la esclavitud de la ley y la libertad de la gracia de Cristo. El segundo es desarrollar el carácter del discípulo sobre la base de la gracia divina. Y el tercero, considerar la necesidad de una conducta acorde a la gracia que nos es dada en Jesús. Estos son los objetivos que tenemos y vamos a hacer una pequeña introducción antes de que pasemos a hacer una lectura de la base bíblica que se encuentra también en el libro de Hechos. Pues sucede que la iglesia primitiva es una iglesia que está apenas desarrollándose y ya se encuentra con una situación un poquito complicada porque Pedro ha predicado a los gentiles. Voy a definir gentiles. Los gentiles son las personas que no eran de una nacionalidad judía. Y ya Pedro había predicado a los gentiles, se había establecido inclusive una iglesia en otra ciudad que no era Jerusalén, se llama Antioquía, y estaban todos allá convirtiéndose, inclusive habían recibido el Espíritu Santo de Dios. Entonces la iglesia se ve en esta decisión difícil de qué debe hacer con estos nuevos hermanos que no son judíos, pero que están profesando ya la fe que ellos estaban predicando basada en el sacrificio del Señor Jesucristo. Entonces tenían que tomar una decisión, pero les había llegado una noticia terrible, y es que algunos hermanos habían salido de la iglesia principal, la iglesia de Jerusalén, sin autorización para llegar a la iglesia de Antioquía y decirles que había que también practicar la ley para poder ser salvos y que no podían depender exclusivamente de la gracia. Entonces era una situación difícil que tenían que tomarse una decisión sabia, prudente, para poder hacer que la iglesia creciera creciendo conforme a la sana doctrina. Y entonces lo que vamos a estar viendo es cómo sucedieron estos hechos y cuál es la decisión que toma la iglesia guiada por el Espíritu Santo de Dios. Así que vamos a proceder a hacer nuestra lectura, que está en el libro de Hechos, el capítulo 15, versículo 10, donde dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y a escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados
Bernabé y Pablo. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis bien haréis. Pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Gloria a Dios. Hemos visto lo impresionante que fue para estos hermanos haber recibido esta carta que traía una nueva regla para ellos como gentiles, y el peso que les quitaba de sus espaldas el poder escuchar estas palabras de parte de estos hermanos que fueron enviados, donde ya entendían que no tenían que hacer el cumplimiento de la ley, porque eran como dos doctrinas que se chocaban entre sí. Así que vamos a ver los capítulos uno por uno para que podamos ir escudriñando y entendiendo unas grandes verdades que están aquí y que podemos realmente utilizar para nuestra vida en este tiempo. Los líderes de la iglesia entendieron la gracia divina hacia los gentiles. Eso es el primer capítulo que tenemos. Y este tiene dos partes. La primera es que la ley es un yugo, pero la gracia obra para salvación. El primer punto que tenemos que sacar de aquí es que Pedro reta a los líderes de Jerusalén a entender que la ley fue un yugo. Y el apóstol expone la imposibilidad para poder cumplir la ley. Bueno, cuando hablamos de ese yugo, ¿verdad? Es como una guianza, fue realmente fue algo difícil de llevar, pero que era necesario hacerlo, porque el hombre tenía que entender lo que era el pecado y también tenía que reconocer la imposibilidad que tenía de poder por él mismo llegar a ser santo delante de Dios. Eso es lo primero. Teníamos que llegar a entender que necesitábamos del sacrificio del Señor Jesucristo para poder mostrarnos santos delante de Dios, porque por nuestros esfuerzos eso iba a ser imposible. Y la ley era muy difícil de llevar, porque si fallabas en un solo acápite de la ley, pues ya habías fallado en la ley completa. O sea, tenía que llevarse a cabalidad todos los puntos de la ley para que pudiéramos entonces cumplirla. De lo contrario, lo estábamos haciendo mal. El segundo punto que vemos es que Pedro expresa su convicción de que es por la gracia del Señor Jesús que tantos judíos como gentiles se pueden salvar. Recuerda, querido hermano, que la paga del pecado es muerte. Y este varón de Dios pudo entender que como era imposible que el hombre pudiera vivir en algún momento sin fallar, sin cometer un pecado, aunque lo tratara, aunque tuviera la intención de hacerlo, solamente mediante ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, el cual es el sacrificio perfecto, hecho una vez y para siempre, era la única forma en que nosotros podíamos ser salvos. De lo contrario, no íbamos a poder alcanzar esta salvación. Pero reflexiona sobre eso y hace entender a los otros apóstoles y discípulos esta gran verdad que reina hasta nuestros días. Hay que decir una cosa clara: si hay arrepentimiento de pecado y fe en Jesús, la salvación llega a ser un hecho en el ser humano. Pero lo primero que tiene que existir es arrepentimiento. El arrepentimiento no es más que una convicción certera de que lo que estábamos haciendo estaba mal. El sentir esa culpa, ese dolor por lo que habíamos hecho y decidir no volver a realizarlo. Así que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados para que podamos alcanzar esa salvación que tanto usted y yo anhelamos. El punto B es que el anuncio de la gracia a los gentiles fue enviado por escrito. 1. El concilio de Jerusalén contó con la participación de Pedro, Pablo, Bernabé y Jacobo. Hay una gran importancia en mencionar todos estos nombres. Cada una de estas personas que estamos mencionando son personas que eran principales en ese momento en la iglesia. Y lo que vemos es que todos ellos se reunieron para poder conseguir una solución a lo que estaba pasando. Ahí vemos que se cumple la palabra de Dios, como dice en Proverbios, que en la multitud de consejeros está la victoria.
el poder reunir a todos estos hermanos y que ambos estuvieran de acuerdo y tomar esta decisión fue algo que trajo pues libertad y gozo a la iglesia. Vemos que fueron enviados a Antioquía Barsabás y Silas, ambos varones principales y de testimonio. Oiga esto que es importante. Quienes fueron enviados junto con el escrito para la iglesia de Antioquía a que pudieran, ¿verdad?, pronunciar la gran verdad que se había establecido, fueron varones de testimonio, gente que eran reconocidas, gente que sabían, las demás personas, que eran personas de bien, personas que estaban de acuerdo a la conducta de un cristiano. El testimonio nos abre puertas para la misión. Cuando usted tiene una conducta correcta, cuando usted se mueve de una manera correcta entre las personas que le rodean, eso hace que su testimonio sea algo firme. Por eso tenemos que tener una convicción clara de que no es solamente lo que decimos, sino también lo que hacemos, lo que ayuda a que podamos crecer en nuestro testimonio y que las personas puedan creer en que verdaderamente somos hijos de Dios. Tercer punto, estos varones llevaron por escrito el acuerdo para los gentiles. Dios tuvo el deseo y la voluntad de que quedara por escrito este acuerdo, que también viene para hoy a nosotros a ser de muchísima utilidad, y por eso ya usted y yo estamos liberados de lo que es esa carga de tener que cumplir la ley, porque estamos confiando plenamente en que la gracia del Señor Jesucristo es más que suficiente para ser salvos. El segundo punto de esta lección dice que los obreros fueron usados para confirmar a los hermanos en la gracia. Y vemos acá que los obreros trabajaron para refutar la influencia de los mensajeros de la ley. Primer punto. Se revela la amenaza que padece la doctrina en aquel tiempo y hoy día. La autoridad con que los líderes de la iglesia condenaron también esa conducta. Lo que estamos viendo claramente, hermano, es que desde un principio, estamos hablando de la iglesia primitiva, y desde un principio estamos viendo que esa sana doctrina que establece el Señor Jesucristo para su iglesia comienza a ser amenazada. Hay un grupo de hermanos que no se sabe quién le dijo y de dónde le salió, decidieron ir a la nueva iglesia de Antioquía, que era una iglesia que estaba un poquito más frágil porque estaba apenas creciendo, estaba desarrollándose, y comenzaron a introducir una doctrina falsa de que era necesario, aparte de creer en el Señor Jesucristo, pues también practicar la ley, que había que circuncidarse y otras cosas más. Y la gente comenzó a atribularse porque habían entendido algo diferente. Lo que se le había comunicado era algo distinto, pero ahora vienen estos hermanos y dicen no eran como creían, es algo totalmente diferente, tienen que seguir cumpliendo con la ley. Y como dice el texto, sus almas se atribularon, se llenaron de confusión, y la iglesia tuvo que enfrentar e encarar con autoridad esta falsa doctrina. Algo que también debemos hacer nosotros hoy en día con todas las falsas doctrinas que están constantemente invadiendo la iglesia. Cada cierto tiempo viene una persona con algo nuevo, si no es con la prosperidad, con la liberación, con tantas ramas diferentes, para querer introducirnos y hacernos entender que se trata de eso que ellos están diciendo. La Biblia es un paquete completo que tiene que ver con prosperidad, que tiene que ver con liberación, que tiene que ver con sanidad del alma, pero tiene tantos otros temas ricos que debemos aprender y que no debemos simplemente enfrascarnos en una sola cosa. El punto 2 dice que los falsos maestros intentaron convencer a los hermanos de que debían creer en Jesús y cumplir también la ley, ya como hemos explicado previamente. El segundo punto es que los obreros de la gracia tienen espíritu de sacrificio por el nombre de Cristo. Bernabé y Saulo se mostraron como ministros abnegados por la causa del Evangelio. Quiero decirle algo, abnegado, viene de abnegar obviamente, que quiere decir una persona que se sacrifica, alguien que que renuncia, ¿verdad?, a sus deseos o a intereses por un bien común o por una causa de altruismo. En este caso, estos discípulos mostraron una abnegación. ¿Por qué? Bueno, porque ellos se expusieron constantemente a situaciones difíciles, como bien dice el texto. O sea, eran personas que habían expuesto sus vidas a causa del Evangelio, y también era gente que estaba acostumbrada a abandonar sus comodidades simplemente para ir y predicar el Evangelio de Dios. Otro punto interesante es que vemos que la función de Barsabás y de Silas fue corroborar lo que se había enviado por escrito, pero que Silas decide quedarse allí y ser útil para la obra.
Vemos aquí un ejemplo claro de abnegación. A estos hermanos se les dio una orden clara. Ustedes deben ir con esto que hemos escrito, leerlo en la iglesia de Antioquía y confirmarles de manera verbal lo que ya nosotros hemos hecho aquí. Pero cuando Silas ve esta nueva iglesia que está creciendo, él puede reconocer la necesidad que hay en esa nueva obra y decide quedarse ahí y ser útil con sus dones y capacidades. Esto en nuestras vidas nos dice claramente que tenemos que ver la necesidad que hay de predicar el evangelio y ver cómo podemos ser útiles. Usted y yo, hermanos, todos nosotros tenemos dones y capacidades, todos. Pero si nosotros no ponemos en función estos dones y capacidades, de nada sirve que podamos decir o reconocer que las tenemos. Tenemos que ponerla en función. Cuando ponemos en función estos dones, estas capacidades, hacemos que el reino de Dios se expanda. Así como hizo este hermano que fue enviado a una misión, pero cuando llega a ver la necesidad, él mismo decide quedarse en ese lugar y ser útil para lo que estaba ocurriendo allá, que era una iglesia que estaba en crecimiento. Vamos al siguiente punto. La gracia de Jesucristo causó regocijo y consolación a los hermanos. El Espíritu Santo guió a los líderes a discernir la gracia de Jesucristo. Hubo un parecer común para el acuerdo de los gentiles. Fíjense algo importante aquí. El Espíritu Santo es quien guía a estos hermanos. Y dice que hubo un parecer común. O sea, todos los que estaban ahí entendieron claramente que lo que estaba diciendo el hermano Pedro era algo que tenía sentido. No podemos hacer que esta gente tenga una carga tan pesada de llevar como las hemos llevado nosotros y que no hemos podido cumplir. Ni la cumplimos nosotros ni nuestros padres antes que nosotros pudieron cumplir con eso. Entonces entendieron que tenían que establecer una nueva orden, una nueva regla para estas personas que estaban iniciando en esta fe del Señor Jesucristo. Y bueno, entre todos ellos llegaron a esta conclusión que está escrita y que se mantiene hasta nuestros días para todos nosotros que somos también gentiles. En el capítulo 2, en la parte 2, podemos ver que dice: los gentiles solo deberían guardar 4 cosas. 1, el alimento sacrificado a los ídolos, esa comida que es sacrificada a los ídolos, que no debemos comerla. 2, evitar comer sangre. 3, también no comer animales ahogados. Y 4, la fornicación. Fíjense cómo estos hermanos resumieron todos los puntos a 4. O sea, 4 cosas importantes que tenían que hacerse. No comer la comida sacrificada a los ídolos, no comer animales ahogados, no comer sangre y separarnos de la fornicación, o sea, no practicar fornicación. Y dice que si se guardan estas cosas, bien haréis. Entonces ya vemos cuáles son los 4 puntos que se establecen para los gentiles y también podemos ver aquí a continuación el siguiente punto que dice: la lectura de la gracia otorgada causó alegría y consuelo a los gentiles. Mire esto, la lectura de la gracia otorgada causó alegría y consuelo a los gentiles. 1. Las decisiones donde el Espíritu Santo toma participación principal siempre tienen un efecto de gozo. Siempre que el Espíritu Santo está involucrado y es el principal, al que buscamos en oración para que nos guíe, para que nos oriente, siempre que dejamos que el Espíritu Santo sea el que nos oriente en las decisiones, va a traer gozo. Tenemos que darle participación principal al Espíritu Santo en nuestras vidas. Dele participación principal al Espíritu Santo en la toma de decisiones sobre sus hijos, sobre su trabajo, sobre sus estudios, sobre lo que usted ha de hacer, sobre su propósito en la vida. Y usted va a ver cómo darle participación principal al Espíritu Santo traerá gozo a su vida. Usted podrá vivir una vida que es más conforme a la voluntad de Dios. Y lo otro es que esa carta, en vez de a los gentiles, vino a ser parte del canon de las Escrituras y nos deja como gentiles fuera de la obligación de cumplir la ley y tener que solamente aceptar la redención del Señor Jesucristo. Ya usted y yo no tenemos que hacer más sacrificios. Dígase de que sacrificar un animal para ser perdonados. Solamente tenemos que aceptar el sacrificio del Señor Jesucristo en nuestras vidas y ya es más que suficiente para que podamos alcanzar el perdón y asimismo podamos alcanzar la salvación. Lo otro que tenemos es que cuando la carta fue leída, trajo mucho gozo. Eso es excelente. Cuando esa carta fue leída, trajo gozo porque trajo liberación. La gente estaba
atormentada con la falsa doctrina que se estaba llevando, y al venir esta carta escrita por los hermanos, también trajo una liberación para los hermanos, y entre ellos pudieron sentir el gozo del Espíritu Santo de Dios. Aquí tenemos como conclusión que las falsas doctrinas traen atadura y sufrimiento, y como ministros debemos traer libertad a aquellos que son confundidos por falsos maestros. Mira, hermano, hoy en día nuestra sana doctrina está siendo invadida por muchísimos falsos maestros con diferentes falsas doctrinas que hace que la gente se someta a una esclavitud. Entender que usted debe sembrar para la obra de manera excesiva, haciendo que la gente dé sus recursos y todo lo que tiene, sus casas, para la obra, es algo que se ha venido haciendo porque muchos están buscando dinero para sí mismos. También en la doctrina de liberación, por ejemplo, donde todo el mundo se enfrasca en que todo tiene que ver con demonios, todo tiene que ver con esa parte demoníaca y hay que ser libertados. Bueno, pues quiero decirte que cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz y tú lo recibiste en tu corazón, ese sacrificio, tú has sido libertado, tú tienes libertad. Ya eres liberado, o sea, has sido libertado de toda esa opresión que los demonios podían ejercer sobre tu vida. Y ellos continuarán tratando de atacarte, pero mientras tú continúes enfocado en el Espíritu Santo de Dios y conectado con el Señor Jesucristo, tu vida seguirá siendo una vida de bendición. Y recuerda que como ministro de Cristo, ya que tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestro interior, tenemos que ayudar a aquellas personas que no han alcanzado esa liberación a que puedan ser libres. Aquellos hermanos que están confundidos, aquellos hermanos que están oprimidos, a que puedan recibir libertad. Tú y yo estamos llamados a eso. Y en esta clase queremos que podamos entender claramente que ya no es necesario que vivamos en una vida de esclavitud, sino que hemos alcanzado libertad por medio de la gracia que nos otorgó el Señor Jesucristo haciendo su sacrificio en la cruz. Y que tenemos que poner atención a cuál es la sana doctrina que está exclusivamente en su palabra. Tenemos que leer la Biblia, tenemos que escudriñarla, tenemos que entenderla y así poder comprender lo que Dios tiene para nuestras vidas. Recuerden que los hermanos de Berea, cuando escuchaban a Pablo hablar, ellos iban y confirmaban en las Escrituras lo que se estaba diciendo. Hoy en día, cada vez que usted escucha un mensaje, sea por internet o sea por medio de un ministro, usted tiene que confirmar que lo que esa persona está diciendo es algo real de acuerdo a las Escrituras, que es la forma más segura de poder entender el mensaje que Dios tiene. No importa qué persona haya sido, hay que confirmarlo y que esté de acuerdo a las Escrituras, a la Santa Biblia, porque Dios ha dejado su palabra para que pueda guiarnos. Así que muchísimas gracias por ponernos atención, gracias por estar observando esta clase y recuerde que usted va a seguir recibiendo la clase de Escuela Bíblica de manera virtual hasta que podamos salir de esta situación. Y recuerde que no debe apesadumbrarse, no debe atormentarse. Dios está en control de todas las cosas. De esta enfermedad, Dios está en control y no importa lo que pueda suceder, Dios tiene una voluntad establecida para usted. Así que recuerde orar, recuerde ser precavido, no se exponga, no tiente a Dios, no trate de ser un superhéroe. Si ya las autoridades han establecido que nos quedemos en casa, quedémonos en casa hasta que ellos lo establezcan y sigamos en este tiempo que tenemos buscando más del Señor, porque Él nos ha de bendecir en todo lo que hagamos. Así que muchísimas gracias y Dios le bendiga.